Así que la semana pasada estábamos viendo acerca de la oración. Y tuvimos 2 semanas en esta serie que nosotros hemos titulado en sentido general nuestro tiempo devocional con Dios, nuestro tiempo con Dios. Y hemos visto las diferentes áreas de nuestro tiempo con Dios. En primer lugar, estuvimos enfocando en los primeros días acerca del tiempo, la administración de nuestro tiempo. Luego seguimos trabajando en las siguientes semanas acerca de la palabra de Dios y de cómo debemos como hijos de Dios tener hambre por la palabra de Dios. Luego vimos entonces nuestro tiempo de oración, que es la oración, cómo pasar tiempo en la palabra de Dios. Y hemos entonces invertido ese tiempo de conocer la oración modelo de Jesús la semana pasada, de ver realmente que la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, no simplemente es una oración para ser repetida de manera monótona, sino que nos hace un llamado a nosotros a la acción. Y vimos esos llamados de la oración modelo del Señor Jesucristo la semana pasada. Y en esta semana vamos a comenzar ahora a hablar del tema de la adoración. Vamos a empezar ahora a hablar, a ver en la Biblia lo que es la adoración que agrada a Dios. ¿Cuáles son las características de esa adoración que Dios busca? ¿Cuáles son las características del ejemplo de adoración a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento? Y eso lo vamos a hacer al abrir la palabra de Dios e ir viendo a través de las Escrituras este concepto de la adoración. Pero si nosotros hablamos de adoración, lo primero que tendríamos que hacer es definir eso de qué es adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Qué espera? ¿Qué es esto que Dios pide de nosotros, que Dios busca, que es adoración? Bueno, alguien definió la adoración como es el honor tributado a un ser superior. Esto significa rendir homenaje, honor, reverencia, respeto, adoración, alabanza, gloria a un ser superior. Nos define John MacArthur. Y nos dice que es ese honor, dar honor a un ser superior. Y sigue diciendo entonces lo siguiente. Dice, esencialmente entonces, la adoración es que dar honor y respeto a Dios. Entonces, este concepto bíblico de adoración, vamos a ir viendo a través de las Escrituras, es ese concepto de dar el honor debido a la persona de Dios. Es precisamente lo que dice el Salmo 99, 2, Salmo 29, versículo 2, dice, tributen al Señor, ¿qué? La gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Dios es el ser supremo del universo. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el principio, Él es el final de todo lo que existe. Él fue antes que todas las cosas y todo fue creado por medio de Él, dice la palabra de Dios, y para Él en la persona de Cristo hablando. El versículo que recién memorizamos en Romanos capítulo 11 nos habla de que porque de Él, por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas por siempre. Amén. Entonces, estamos hablando de que Dios es el centro del universo y Él merece la adoración. Es algo no que Él simplemente requiere, sino que por su persona, por sus atributos, por su calidad de Dios, Él ha ganado, no solamente por lo que ha hecho, sino por quien Él es. Y de ambas maneras, Dios merece nuestra adoración y una adoración completa, una adoración sin reservas. Ahora, es interesante este concepto de la adoración porque a través de los tiempos la adoración se ha definido de muchas maneras y el ser humano ha adorado muchas cosas a través de los años. No solamente al Dios verdadero, sino que el hombre y la mujer, el ser humano, ha adorado a muchas cosas. ¿Por qué ha sido esto? Precisamente porque fuimos creados con esa tendencia, disposición, necesidad, diríamos, de adorar. Fuimos creados como adoradores.
fuimos creados precisamente para adorar a Dios, glorificarle a Él, como habíamos dicho, y disfrutar de Él, gozarnos en Él por toda la eternidad. Por lo tanto, esa necesidad básica, intrínseca, está tallada en el alma de todo ser humano. Todo ser humano tiene una necesidad intrínseca, una necesidad en su ser de adorar. Y este concepto es que que la Biblia nos enseña, somos llamados a adorar al Dios verdadero. Y la Biblia nos habla mucho acerca de la adoración. Por ejemplo, el Salmo 95, versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente: vengan, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Por lo tanto, aquí en este salmo vemos también no solamente que somos llamados a adorarlo, sino también nos da pinceladas de lo que vamos a estar aprendiendo, que es la actitud de la adoración, la actitud del adorador. Habla de postrarnos, habla de doblar rodillas, habla de reconocer a Dios como quien Él es, el creador, el Señor, el hacedor. Y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Por lo tanto, somos llamados a adorar. Precisamente es eso en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo. Precisamente el Señor Jesucristo, al ser tentado por Satanás, cita este versículo del Antiguo Testamento donde enfoca cuál es la razón de ser del hombre, la suprema prioridad del hombre. Y dice Jesús, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y solo a Él, ¿qué? Servirás, rendirás culto. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 10, el Señor está reprendiendo a Satanás y le está hablando a él, pero recordando también a nosotros cuál es el centro de la adoración. El Señor está citando ahí Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Temerás, reverenciarás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás, servirás. Dios nos llama a adorarle. Es un mandato, es un requerimiento, es un llamado de Dios a sus criaturas, a la naturaleza, no solamente al ser humano, sino todo lo creado. Dice la palabra de Dios, debe adorar a Dios, debe adorar, reverenciarle a Dios. Ahora, dice también MacArthur en lo que estaba escribiendo acerca de esto, dice: la forma en que usted adora refleja la esperanza que tiene acerca de su destino eterno. La forma en la que usted adora refleja la esperanza que usted tiene acerca de su destino eterno. Si usted entiende y tiene un claro concepto de la adoración, este concepto de adoración va a definir su vida en sentido general. Este concepto de adoración va a definir también la esperanza que usted tiene en el futuro y en dónde usted ha puesto su confianza. Realmente la adoración marca, moldea todas las áreas de nuestra vida, porque al fin y al cabo este es el propósito por el cual fuimos creados. Y vamos a ir viendo, desmenuzando a través de la palabra de Dios en estas semanas este concepto. Y poco a poco, a través de los diferentes pasajes que vamos a ver, vamos a tratar de sacar la riqueza de extraer el mensaje de Dios para nosotros. Porque cuando venimos a la palabra de Dios, queremos precisamente entender el mensaje de Dios en las Escrituras. Queremos realmente entender el propósito de las Escrituras. Queremos entender el mensaje de Dios y vamos a ella con ese corazón. Así que para comenzar esta serie, vamos a enfocarnos ahí justo después de lo que habíamos visto no hace tanto tiempo acerca de Adán y Eva. Vamos ahora a ver los primeros hijos, la formación de la primera familia, la historia de Caín y Abel. Todos nosotros de alguna u otra manera estamos familiarizados con esta historia, la historia de Caín y la historia de su hermano Abel. Los primeros hijos, los primeros nacidos. Si nos enfocamos en Caín, ahí en el capítulo 4 del Génesis, esos primeros versículos están enfocados directamente a Caín. Y es interesante cómo comienza esta historia. Conocemos lo que pasó, ¿verdad?, en el jardín del Edén. Adán y Eva. Dios crea a Adán
crea a Eva, ¿verdad? Les da el privilegio de andar, de tener una relación estrecha, cercana con Dios, el privilegio al hombre de gobernar y sojuzgar la tierra, un mandato, una prueba de obediencia solo del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, no comerás, el día que de él comas, ciertamente morirás. Conocemos la historia. Viene la serpiente, tienta a Eva, ella come del fruto y le da a su marido que estaba junto a ella. Hemos leído Adán ahí presente, permitiendo esta situación y de manera voluntaria y deliberada, conociendo de forma clara el mandato de Dios, ellos desobedecen. Ellos prefieren tomar la satisfacción momentánea y cambiar esa satisfacción momentánea por el Dios eterno y verdadero. Y entonces conocemos que fueron entonces expulsados del jardín. Y llegamos a este punto en el capítulo 4 y vamos a leer la introducción a este capítulo. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante va a decir lo siguiente. Y el hombre, Adán, se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos primeros versículos nos dan una señal, tal vez de esperanza en el corazón de Eva, su madre, de Adán, su padre. Dice, se unió a Eva, hablando de relaciones íntimas, y dice, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda de Dios. O podría decirse también, he creado una vida, un varón con la ayuda de Dios, reconociendo la intervención divina, la gracia de Dios y la obra de Dios en la creación de su niño, la primera criatura naciendo, el primer hijo nacido, ¿verdad? El primero de muchas cosas. Y él nace, y yo me imagino la esperanza de Eva. Recuerden que pocos capítulos atrás, al principio del Génesis, no mucho tiempo atrás, Dios le había prometido que a pesar de su rebeldía, a pesar de la caída, a pesar de su desobediencia, Él le iba a prometer por gracia un libertador, uno que vendría de la mujer, simiente de la mujer, y que ese que nacería de la mujer un día vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, me imagino la esperanza, el corazón de Eva en este momento, al tener a su hijo, la esperanza de que podría ser, tal vez este sería el libertador prometido. Tal vez este será aquel de la promesa. Imagínense. Caín nace como primogénito y la esperanza de tal vez ver en la vida de Caín la promesa de aquel que iba a ser el libertador enviado de Dios. Luego nace Abel también y nos habla de sus roles, de sus trabajos, de a qué se dedicaba cada uno, ¿verdad? Pero es interesante, aquí estos primeros versículos nos dan una esperanza, un detalle de que la familia, Adán y Eva pecaron y se nos muestra en aspectos tal vez que Adán y Eva habían recapacitado, habían tenido tiempo para meditar en lo que había pasado y ellos ahora tienen la oportunidad de comenzar de nuevo y tener una familia. Y que ahora su familia pueda volver otra vez al corazón, al propósito de la creación. Ven el corazón como corazón de todo padre, ¿no? Tenemos el corazón de que nuestros hijos puedan realmente, lo más preciado que podemos darle como legado a nuestros hijos es que amen a Dios, es que adoren a Dios, que busquen a Dios. Y al nacer nuestros hijos, ¿qué padre, qué madre no tiene en su corazón, siendo hijo o hija de Dios, que sus hijos también busquen y amen a Dios con todo su corazón? Y yo sé que el corazón de Eva precisamente era que el corazón de que deseaba, anhelaba que sus hijos así fueran. Mas sin embargo,
Continúa la historia y vamos a ver ahí en este pasaje específicamente 6 características. Y ya no de la adoración, y vamos a ver por qué, sino del adorador agradable a Dios. 6 características del adorador agradable a Dios. ¿Cómo nos define la Biblia a la persona que adora? Y cómo debe ser el corazón, la actitud de la persona que adora. Porque la Biblia, a través de las páginas de las Escrituras, Dios nos muestra que para Dios es más importante el adorador que la ofrenda. Nos muestra que el corazón de la persona, Dios busca el corazón más allá en primer lugar que las ofrendas. Entonces, en este sentido, la Biblia, y vamos a enfocarnos en este pasaje para ver esas características de adorador. Si yo quiero conocer la adoración, lo voy a hacer a través de mi adoración a Dios. Si yo quiero adorar a Dios, debo saber qué Dios pide de mí como adorador. ¿Qué Dios pide de mí como adorador? ¿Hay algún requisito para el adorador? ¿Hay algo que Dios espera, que cómo debe ser el corazón de que adora? ¿O simplemente la calidad de la ofrenda triunfa sobre el carácter del corazón? Vamos a ver el pasaje, y la primera característica es que se prepara con anticipación. El corazón de un adorador se prepara con anticipación. Dice el versículo 3, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora miren qué interesante, estamos viendo este pasaje aquí, está hablando de Caín y estamos viendo las características en contexto general del pasaje, y aquí dice que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel trajo, después dice más adelante. Entonces estamos hablando de que la adoración siempre trae, ¿ok? Definíamos anteriormente, MacArthur definía que se trata de dar, la adoración es dar. Bueno, aquí vemos también que los primeros adoradores, hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Aquellos que se nos presentan el primer acto de adoración a Dios, ellos no vienen con las manos vacías, sino que traen a Dios. Este es un concepto muy importante porque la adoración bíblica siempre es una adoración que trae, que viene con manos llenas. En ningún momento las Escrituras nos habla de que venimos a Dios con manos vacías. Venimos a Dios a dar. La adoración involucra tener las manos llenas, ¿ok? Si la adoración involucra que traemos a Dios. El enfoque es totalmente diferente, ¿no? En nuestro tiempo vemos la adoración como algo que debe ser, que está al servicio nuestro. Podemos llegar a pensar que al venir a la iglesia a adorar, que yo tengo que ser servido de forma tal que yo sea satisfecho con la adoración. Todo lo contrario. Esa es una enseñanza totalmente diabólica. La verdadera adoración es donde Dios está en el centro y donde Dios debe ser agradado. Donde a Dios nosotros le traemos. Se lo voy a repetir otra vez. La verdadera adoración es aquella donde Dios es el que debe ser agradado, no yo. Donde a Dios le traemos nuestra adoración. Donde Dios es el servido, no nosotros. Dios es el servido, nosotros somos sus siervos. Entonces la verdadera adoración siempre trae al Señor. Que nadie venga hablando pavadas diciendo que venimos a Dios con las manos vacías. Porque la Biblia no nos habla de ese corazón. La Biblia nos habla de que el verdadero corazón de la adoración siempre trae. Trae de acuerdo a lo que somos, trae de acuerdo a lo que tenemos, trae de acuerdo a nuestra condición, pero trae. Siempre traemos a Dios, porque es una muestra de nuestra sumisión, es una muestra de cuánto valoramos a la persona. ¿A poco no? Cuando nosotros nos enamoramos, ¿verdad? Ahí estábamos tratando de complacer, en mi caso, a mi esposa, a mi futura esposa, ¿verdad? Uno quiere, ¿verdad? La ama, está enamorado, quiere traer algo, ¿verdad? Un regalito, porque es una muestra de amor, ¿a poco no? Si amas a alguien en algún punto de tu amor por esa persona, hay algo que quiere mostrar, aunque sea un chocolatito, ¿verdad? Aunque sea una tarjetita, aunque sea un abrazo y un beso, pero siempre hay algo que dar, ¿sí o no? Hay algo que dar.
Porque el verdadero amor, el verdadero honor, cuando tú valoras a alguien, tú quieres expresar ese amor, quieres expresar ese valor por la persona. Por lo tanto, tú lo expresas a través de las maneras que humanamente tenemos de hacerlo. Manera visible que podemos hacerlo es trayendo, dándole a Dios, reconociendo su provisión, reconociendo que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que aún esperamos de ser proviene de su mano, como decíamos en la oración hace un ratito, y de lo recibido de su mano le damos. Una persona que viene con las manos vacías delante de Dios es una persona que es orgullosa, es una persona que está centrada en sí misma y no está centrada en Dios. Una persona que está centrada en Dios, una persona que viene a adorar a Dios, viene con un corazón lleno, rebosando de agradecimiento, rebosando de un corazón que ama porque ha sido amado. ¿Me doy a entender? Entonces, ese corazón, el del adorador, es un corazón que se anticipa, que prepara, que cuando va a adorar a Dios, así como en la primera cita, la mejor ropa, el perfume más oloroso, la mejor, como mejor pueda lucir, porque yo quiero estar presentable delante de la persona que amo. De la misma manera, hay una preparación en el corazón. Hay una preparación del adorador. Y ambos aquí trajeron, ambos se prepararon. Nosotros leemos y vemos frutos y vemos a Abel trayendo de sus animales, era pastor de ovejas, ¿verdad? Entonces vemos como el acto del momento, pero recuerden que esos frutos no los fue a comprar a Kroger ni a H-E-B, ¿verdad? Esos frutos los cultivó, ¿verdad? Abel, esa ofrenda que trajo, lo preparó, lo vio crecer, ¿verdad? El animalito. Entonces, hay una actitud en el corazón del verdadero adorador que aún en las tareas diarias de la vida son preparación para adoración. ¿Okay? Aún las tareas cotidianas de la vida diaria son preparación para adorar a Dios. ¿Ven? Entonces ya cambia todo el panorama. Vivir de esta manera es vivir con un corazón de adoración. El verdadero adorador se prepara con anticipación. Yo preparo mi corazón, yo medito antes de venir a la presencia de Dios. La palabra de Dios muchas veces en los salmos dice: prepara tu corazón, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice Amós. El Señor está en su... venimos ante Él con ese corazón de preparar, alistar nuestro corazón, porque vamos a tener un encuentro con Dios. Vamos a tener un encuentro con Dios. Y si voy a tener un encuentro con Dios, mi corazón debe estar preparado. ¿O cuántas veces mi corazón no ha estado preparado, no? ¿Cuántas veces en nuestro corazón están tantas cosas, pero se nos olvida que venimos a encontrarnos con Dios? Y que nuestro corazón debe estar listo, preparado para encontrarse con el Dios Santo. Que nuestro corazón debe estar preparado, listo para un encuentro con nuestro Dios. Por eso la Biblia nos llama: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ambos aquí hubo una preparación. Vamos a ver que lamentablemente hubieron dos diferentes rutas por la cual tomaron, pero el hecho está que ambos tuvieron una preparación. Ahora, en el caso de Caín fue diferente, conocemos la historia, ¿verdad? Y vamos viendo detalles. Aquí dice que Caín trajo, ¿verdad? Pero trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y es importante ver eso, ¿eh? Trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Vamos a compararlo a medida que vamos a leer en el caso de Abel. Pero aquí él dice: trajo una ofrenda. Miren, hay posiciones diferentes, y voy a ser honesto en cuanto al tema de la ofrenda de Caín. Fue fruto y él era cultivador, él era labrador de la tierra, trajo frutos. Algunos dicen: bueno, él no obedeció el mandato, el patrón, que era la sangre, ¿verdad? Un sacrificio que ya Dios le había mostrado a Adán y Eva cuando cubrió su desnudez, mató un corderito, la sangre fue derramada, siempre hay una muerte y un sustituto, y es cierto. Y está esto de un lado. Del otro lado también está, para ser honestos con las Escrituras, también en el Antiguo Testamento Dios pedía libaciones de trigo y de otros productos también de la tierra. Habían ofrendas de esa manera. Ahora, o sea que el hecho de que trajera frutos en sí mismo, el hecho del fruto, no es que ahí no está el problema tal vez.
vamos a ir viendo que más allá de todo esto, hay un corazón detrás de esto. Y tal vez, sí, al traer fruto, puede ser que haya revelado un poco del corazón de Caín también, al no traer lo que ya Dios había planteado y había requerido como un sacrificio. Pero aquí se nos dice que trae fruto de la tierra. Ahora, trae una ofrenda. Trae una ofrenda. ¿Sabes qué? Dios no necesita nada de nosotros. ¿O usted cree que le hacemos el favor a Dios cuando nosotros le ofrendamos, o cuando nosotros traemos nuestro corazón, o cuando nosotros le alabamos, cuando le ofrecemos sacrificios de labios al Señor, o cuando servimos al Señor? ¿Necesita Dios de nuestra ayuda? Claro que no. Nosotros somos los privilegiados, nosotros somos los bendecidos de servir a Dios, de venir ante Él, y por lo tanto nuestra ofrenda no es que Dios la necesita, nuestra ofrenda es un reflejo de nuestro corazón, y por lo tanto la ofrenda en sí misma también va a revelar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dependiendo la calidad de la ofrenda, el tiempo de preparación de esa ofrenda también muestra el interés, ¿no? ¿A poco no? A veces si es a alguien, por ejemplo, dependiendo a quién le regalamos también va la preparación, ¿verdad? Porque si fuera, por ejemplo, llévale un regalito a la maestra, que es el día del maestro, que le agarra una manzana y le da la manzana. Pero si era alguien que aprecia de verdad, entonces tomas tiempo y ahí le vas a hacer, ¿verdad? Vamos a hacerle la tarjeta del Día de la Madre. Y ahí le empezamos a hacer, ¿verdad? Y hacemos, o el San Valentín que viene por ahí, ya saben, caballeros. Entonces empezaba a hacerle la tarjeta y esto que lo otro para regalarle, ¿verdad? Y dedicarle tiempo. Y era el Día del Padre y le regalábamos cualquier cosa, ¿verdad? Una media, una corbata. pero, ¿verdad? Depende de a quién le regalamos, nosotros dedicamos tiempo. Por lo tanto, sí, la ofrenda va a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, en primer lugar, el corazón del adorador se prepara con anticipación. Se prepara con anticipación. Segundo lugar, entrega lo mejor para Dios. El corazón, el verdadero adorador entrega lo mejor para Dios. ¿Cómo vemos? Aquí dice, versículo 4, también Abel, por su parte trajo. Aquí estamos igual de los dos. Trajo uno, trajo otro. Ahora, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Un poquito diferente, ¿verdad? Aquí da un poco más de detalles. Aquí no solamente es una ofrenda, ¿verdad? Aquí vemos que él está trayendo de los primogénitos, de los primeros. Está trayendo de los más gordos, no de los más flaquitos, de aquello, de lo mejor que tenía. Abel está aquí, la palabra nos expresa que él está trayendo no cualquier ofrenda, él está trayendo lo mejor, y eso nos habla del valor de la persona, ¿recordamos? Entonces, en segundo lugar, el verdadero adorador entrega lo mejor. Si vamos a adorar a Dios, aquella persona que realmente sabe entiende quién es Dios, cuando venimos a Dios no le damos cualquier cosa. No, porque esto otra vez refleja nuestro corazón, refleja el corazón del adorador. Y en este caso, en segundo lugar, entrega lo mejor para Dios. Entonces, viendo este concepto, ya entendemos, no necesitamos ahondar en el concepto de que entregamos lo mejor a quien merece lo mejor. Entregamos lo mejor a aquel que es el mejor. Entregamos con relación a quién regalamos, ¿verdad? La adoración va dirigida a Dios y por lo tanto debe ser a tal punto. Por eso decía el versículo en Salmos, rendirle la honra debida a su nombre, debida. ¿Qué idea nos da eso? De que Dios Dios está en un estándar. Dios es grande y el tamaño de Dios amerita también un corazón de la misma manera. Claro está, no podemos dar lo que no tenemos. Dios no le estaba pidiendo a Abel que le regalara a Dios un transatlántico y que ni siquiera existía en ese tiempo. Él está entregando lo que él tenía a mano, pero él está entregando lo mejor que él tenía en la mano. ¿Ven? En tercer lugar, el corazón del adorador da su corazón. El verdadero adorador, el adorador que agrada a Dios, da su corazón antes que la ofrenda.
yo no sé si usted ha leído o si al escuchar la historia, muchas veces yo la escuchaba de esta manera. Yo escuchaba, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Lo ha escuchado así? ¿Verdad? Es la manera en la que yo lo he escuchado. Pero eso no es lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto. El texto dice, el Señor miró con agrado, ¿qué? ¿Qué dice el texto? A Abel. Y entonces, y a su ofrenda. ¿Ven? Dios mira primero a la persona antes que a la ofrenda. El verdadero adorador da su corazón primero antes que la ofrenda. Dios dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dios está llamando a que nosotros cuando adoramos, adoramos primero con nuestro ser, damos nuestro corazón. Y luego la ofrenda. Dios ve la ofrenda, pero la ofrenda no es el fin. Porque otra vez, Dios no necesita la ofrenda, Dios ve el corazón. Y el corazón es lo primero que tenemos que traer a Dios. Dios quiere tu corazón. Dios no está interesado en tu dinero. Dios no está interesado en tu servicio. Dios no está interesado en qué tanto hagas para Él. Sí, claro está, todo eso servir a Dios sale de un corazón agradecido y de amor por Dios. Pero Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en tu ser, en tu interior, en tu corazón. Que el rey del quien ocupe el reino de tu corazón sea Él. ¿Ok? Nosotros como la religión ha querido traer apaciguar la conciencia de las personas, que al hacer cosas por Dios y al ser religiosos, apaciguamos nuestra conciencia diciendo, bueno, ya yo he hecho para Dios, estoy apaciguando a Dios. Como si Dios fuera un producto de estos dioses griegos, de la mitología griega, donde esos dioses había que apaciguar su ira, que esos dioses eran temperamentales y cambiaban de parecer, y nosotros con cuidado tendríamos que agradarlo a Él para apaciguarlo y luego vivir nuestra vida como queramos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no está interesado en que nosotros le paguemos o que como decían en Argentina, le demos coima. No está interesado en que nosotros le demos dinero, lo sobornemos. No, Dios está interesado en ti. Dios está interesado en mi corazón. Abel primero y después a su ofrenda. Entonces, cuando Dios se agradó ¿de quién primero? Se agradó de Abel y su ofrenda, pero se agradó de él. ¿Ven la diferencia? Ok, entonces en cuarto lugar, el verdadero adorador que agrada a Dios confía en Dios, no en sí mismo. Su confianza está puesta en Dios. Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín. Otra vez lo mismo, no miró con agrado a Caín y su ofrenda. La misma dinámica, el mismo orden. Dios mira a Caín, no vio su corazón, no miró con agrado el corazón de Caín. Entonces, al fin y al cabo, ven que el tema de la ofrenda es secundario en este relato. El tema principal aquí es el corazón de uno, tanto como el de otro. El tema de la adoración, en nuestro caso, en la iglesia de hoy, también es nuestro corazón. ¿Y dónde está puesto nuestra pasión, nuestro deseo y nuestro anhelo? ¿Dónde está nuestro anhelo? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí es que Dios dice, donde está tu anhelo, dice Dios, ahí está tu corazón. Y si tu anhelo es Dios, el corazón está correcto. Pero si tu anhelo es otra cosa, tu corazón no está en lo correcto. Entonces, Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó, ¿verdad? Se enojó y se le veía en el rostro. Muchas veces no podemos ocultar lo que sentimos, ¿no? Y si estamos enojados, se nota en el rostro. Si estamos tristes, se nota en el rostro. Los ojos son la ventana del alma, dicen por ahí. Él no lo pudo ocultar y se le mostró. Y tenía una cara dura, una cara, ¿verdad? Se demudó, dice la expresión. Su rostro, su semblante. Pero miren qué interesante. Confía en Dios, no en sí mismo. ¿Por qué se enojó Caín? ¿Por qué se enoja Caín? Dios no se agradó, entonces él se enoja. ¿Saben por qué? Por la misma razón por la que nosotros nos enojamos. Siempre que nosotros nos enojamos es porque de alguna u otra manera nuestro orgullo ha sido herido. Siempre que nosotros nos enojamos es porque de una u otra manera nuestro orgullo ha sido herido.
Y por lo tanto aquí Caín estaba enojado porque él dice, yo tal vez hice esto, tal vez él se estaba enojando por el tiempo que él puso para sembrar o hacer eso. Él estaba enojado porque él ya estaba cansado de que miraran, tal vez sus padres veían mejor a Abel, que no sabemos. ¿Por qué él se agrada de él y de mí no? ¿Verdad? Muchas veces clamamos injusticia. ¿Por qué a él le dan eso y a mí no? ¿Por qué aquella persona tiene tal cosa y yo no? ¿Por qué tal cosa y yo no? Y todo es porque yo me pongo en el centro y mis necesidades primero. Caín estaba enojado porque él no fue el centro de la atención. Caín no estaba enojado porque su obra que él hizo con sus propias manos, por su propia justicia, no fue así. De hecho, un paréntesis, cuando hablamos esto lo estamos hablando a la luz de la interpretación de las Escrituras. Ya en el Nuevo Testamento no podemos leer el corazón de Caín aquí, pero en el Nuevo Testamento, Hebreos, Primera de Juan, nos habla de que de por qué lo mató, dice, porque sus obras eran malas, hablando de Caín, Primera de Juan. Va a hablar acerca de Caín y dice el camino de Caín, hablando de los falsos maestros que siguieron el camino de Caín. Va a hablar va a hablar de Abel, de que sus obras eran justas, contrarias a la de su hermano. Entonces estamos hablando de que aquí Caín está simplemente reflejando lo que había en su corazón. Confía en Dios, no en sí mismo. ¿Cuántas personas confían hoy en sí mismo para su propia autojustificación? La Biblia nos dice que nuestra justificación, nuestra justicia viene de Cristo en nosotros. No hay nada que podamos aportar nosotros para decir a Dios, Dios, aquí está la lista de todo lo que hice y estoy muy orgulloso. Nadie va a entrar al cielo por lo que hace, por su obra. Todo el que entre al cielo va a entrar por la obra de otro, por la obra de Cristo en la cruz. Cristo cumplió todas las demandas de la ley, vivió la vida perfecta, murió la vida perfecta, dio su vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo paga el precio perfecto y aquellos que confían en la obra de Cristo tienen entrada por Cristo a la gloria y a la eternidad. Pero no se trata de nuestra justicia, no se trata de cuán bueno, cuán morales, cómo somos, porque realmente en nuestro corazón no tenemos nada bueno. La Biblia dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No somos buenos, nuestro corazón está inclinado al mal. Dios nos llama a confiar. Uno, dos. Es que cuando llega la hora ellos me cortan el micrófono para que termine. Pero ya vamos a terminar. Entonces, en cuarto lugar, confía en Dios, no en nosotros mismos. La justicia que viene de Dios es aquella justicia que nos hace salvos. En quinto lugar, posee una actitud humilde. ¿Por qué decimos esto? El versículo 6 nos dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu corazón y tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Wow. Dios, a pesar de la actitud de Caín, otra muestra de su gracia, otro alcance de Dios, otro llamado al corazón de Caín, otra oportunidad de arrepentimiento para Caín. Cuántas oportunidades Dios nos da de arrepentimiento, y aquí Él va a decir, no serás, si bien haces, ¿no serás aceptado? Claro, Caín hubiera podido ser aceptado si él hubiera tenido el corazón correcto, el corazón del verdadero adorador. Aún aquí Dios le estaba dando otra oportunidad. Dios siempre nos da oportunidades. Dios siempre nos busca, nos alcanza, nos advierte, nos llama a que dejemos la testarudez y la obsesión por el pecado, el amor por el pecado, y nos llama hace un llamado a la conciencia para que nos volvamos a Él, Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Por eso tenemos que tener una actitud humilde de arrepentimiento. La vida del cristiano es una actitud que reconoce que podemos pecar, que tendemos al pecado y que pecamos cada día.
de muchas maneras. Por lo tanto, mi actitud como creyente y como adorador debe ser una actitud de arrepentimiento. Si yo no tengo una actitud de arrepentimiento, una actitud humilde de reconocer que yo pequé hoy, que pecaré mañana y que mis pecados son muchos, son rojos como el carmesí, mis pecados son negros, como dice la figura en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero dice, al venir a Cristo, al venir a Dios, nuestros pecados son emblanquecidos como blanca lana. Entonces, en Él tenemos perdón. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. La Biblia nos llama a que tenemos la herramienta de la confesión para venir a Él y para vivir una vida de arrepentimiento, una vida de quebrantamiento. Por lo tanto, el verdadero adorador vive una vida de arrepentimiento. Y en ese sentido, la ofrenda de Caín fue mala. Según Juan 3:12 dice que sus obras eran malas, pero fue mala porque sin una confianza humilde en Dios, incluso nuestras ofrendas, entiéndase, cualquier obra que hacemos para Dios, son malas para Dios. No importa que a los demás les parezca obediente e impresionante, dice John Piper. Sin una confianza humilde en Dios, todo lo que hacemos, no importa qué tan lindo parezca o impresionante, son malas delante de Dios, porque esa es la primera actitud que nos abre la puerta a Dios, una actitud de humildad. En último lugar, pero no por menor, adora con su vida completa. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, vamos a pasear. Y aconteció que cuando estaban en el campo, no era de paso, no era para jugar ni para conversar. Caín ya tenía la intención, ¿no? Dice, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Y lo mató. Miren qué interesante. La actitud de adoración no es simplemente al momento de la adoración. El verdadero adorador no es el que viene y canta con sus ojos cerrados simplemente y luego vive como quiere en la semana. Nuestras acciones diarias, nuestra vida completa durante la semana, domingo en la tarde, lunes en la mañana, martes en la noche, miércoles, todos los días son los días que nosotros vamos preparando nuestro corazón, mostrando la actitud de un adorador. Por lo tanto, nuestra vida cotidiana va a reflejar en nuestra verdadera adoración. Por lo tanto, aquí Caín en un momento estaba adorando, ante sus propios ojos él era justo, porque él se enoja, ¿se acuerdan? Ante los ojos de Caín, él no había hecho nada malo y se enojó tanto porque Dios había sido injusto con él y por lo tanto él tenía tal vez en su mente el derecho de vengarse. Él va y se venga y comete el primer homicidio en la historia de la humanidad. ¿Sabes qué? El verdadero adorador adora con su vida completa, todos los días. Nuestras acciones de la semana fuera del templo, fuera del momento del acto de adoración en sí mismo, como nosotros lo podamos ver, también son importantes. Por lo tanto, todas estas características, todos estos detalles nos reflejan nuestro propio corazón. El hermano Lawrence en la Iglesia Temprana dice, la meta que debemos proponernos es convertirnos en esta vida en los adoradores de Dios más perfectos que podamos ser, tal como esperamos serlo por toda la eternidad. El propósito de esta vida es llegar a ser adoradores, los mejores adoradores que podamos, porque eso seremos durante toda la eternidad. Hoy hemos visto 6 características del adorador agradable a Dios. En primer lugar, el adorador agradable que a Dios le agrada se prepara con anticipación, prepara su corazón, prepara su servicio, su ofrenda a Dios. El verdadero adorador entrega lo mejor para Dios, da su corazón antes que la ofrenda, confía en Dios, no en sí mismo, posee una actitud humilde de arrepentimiento y adora con su vida completa. Podemos aprender de este pasaje a tener la actitud correcta para adorar. Y quiere el Señor que nos dé un corazón así. Y quiere el Señor que en su gracia nos dé la oportunidad de ser verdaderos adoradores. Que realmente cuando Dios mire mi corazón y mi ofrenda, en ese orden, Dios se agrade de mí y de mi ofrenda. ¿Qué tal si oramos? Padre, adoramos tu nombre y te adoramos, te alabamos porque tú lo mereces. Señor, tú nos creaste, tú eres nuestro hacedor, a ti te pertenecen todas las cosas.
Señor, hemos visto que tú miras más allá de mi ofrenda y mi servicio a ti. Tú miras mi corazón, busca nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener corazones conectados a ti, que seamos adoradores que te agradan, según tu palabra. Corazones preparados, entregados, dando lo mejor para ti. Corazones que nos entregamos a nosotros mismos antes que la ofrenda. Aquellos que confiamos plenamente en ti, en tu gracia, en tu obra, en la obra de Cristo que en la nuestra. Señor, que tengamos esa actitud humilde y que te adoremos con toda nuestra vida, todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.